Bueno, ya vamos a seleccionar el Jeffrey Epstein mexicano. Y sí, la verdad yo no sé por qué toda la gente que literalmente pues hace cosas horribles en Estados Unidos tiene que tener mi nombre. Jeffrey Dahmer, Jeffrey Epstein. Cabrón, no puede haber un Jeffrey normal. Yo soy el Jeffrey normal, ¿será? Pero bueno, chicos, vamos a ver el Jeffrey Epstein mexicano. Si no sabes quién es Jeffrey Epstein, pues creo que aquí te lo voy a explicar resumidamente. Pero si no sabes quién es Jeffrey Epstein, bro, no tienes TikTok, no tienes Instagram, vives bajo una piedra, o posiblemente tengas un trabajo y tengas una familia cual alimentar y te valga tres a todos de buena shit. Jeffrey Epstein también es válido, o sea, también se puede, ¿no? Sería mucho mejor. Pero bueno, si te interesa este video, así que deja de pensar huevadas. Sinceramente, sí, chicos, estoy un poquito cansado, no he dormido, estoy haciendo un stream, tengo sueño, pero estamos aquí. Así que trato de comer algo delicioso y empecemos con este video. Let's go. Mucho antes de que el caso Jeffrey Epstein explotara mundialmente, en México ya existía una historia extremadamente parecida. Durante los años 90, mientras miles de turistas vacacionaban en Cancún, detrás de hoteles de lujo, fiestas privadas y empresarios millonarios, algo extremadamente oscuro comenzó a crecer en silencio. Una red de explotación infantil que, según muchos, llevaba años operando protegida por dinero, poder y conexiones políticas. Y en el centro de todo estaba un empresario de origen libanés llamado Joan Sukar Khoury, un hombre que pasó de ser un inmigrante prácticamente desconocido a convertirse en el protagonista de uno de los casos más perturbadores de la historia de México. Hoy hablaremos sobre la periodista que puso su vida en peligro para exponerlo, llamadas filtradas que pusieron al país entero en shock y la aterradora pregunta que quedó después de su caída. ¿Sukar Khoury realmente actuaba solo o era solo parte de una red que podría estar funcionando todavía hoy en México? Oh shit. Es 19 de agosto del año 1975. Joan Sukar Khoury llega a México desde Líbano. En ese momento no tenía millones, no tenía poder ni conexiones políticas. Durante sus primeros años vivió con familiares en Guanajuato, mientras trabajaba en comercio y turismo. Pero mientras Sukar intentaba construir una nueva vida, Cancún comenzaba a transformarse. Hoteles, discotecas, turismo internacional, empresarios extranjeros, dinero entrando por todas partes. La ciudad estaba creciendo demasiado rápido. Y donde entra mucho dinero, también suelen aparecer otras cosas. Excesos, corrupción, turismo sexual, fiestas privadas. Sukar Khoury vio una oportunidad y supo aprovecharla. Con el tiempo, comenzó a expandir sus negocios, propiedades vacacionales, villas y servicios dirigidos a turistas extranjeros. Y mientras más crecía Cancún, más crecía él. Durante los años 80 y 90 comenzó a acumular dinero, contactos y acceso a círculos cada vez más exclusivos. Empresarios, políticos, turistas millonarios, fiestas privadas. Sukar Khoury comenzó a moverse cómodamente dentro de ese mundo. Y fue ahí donde comenzó el lado más oscuro de su historia. Mierda, chat. O sea, a ver, si te pones a pensar si esta gente fuera buena, sería un gran ejemplo a seguir. Porque, cabrón, empezó como inmigrante y consiguió teniendo millones. Pero ahí es donde, a ver, yo siempre he dicho, cabrón, el dinero es... el dinero lo que hace es reflejar tu verdadera personalidad. Si tú eres un violador en potencia, pues si con dinero vas a hacerlo realmente. Y si no tienes, pues vas a ser buena persona entre comillas, pero siempre vas a tener ese sentimiento. Entonces, es cabrón, chicos, es cabrón. Según investigadores y testimonios posteriores, los primeros contactos de Sukar Khoury con actividades ilegales no comenzaron directamente con menores. Todo empezó dentro del ambiente nocturno y turístico que rodeaba Cancún en esa época. Y dentro de esos círculos, algunas personas no obtenían poder por el dinero que tenían, sino por las cosas que podían conseguir para otros. Sukar Khoury aparentemente entendió eso muy rápido. Comenzó organizando encuentros privados, consiguiendo mujeres y facilitando ambientes discretos para hombres poderosos. Eso le daba acceso, favores, conexiones, pero poco a poco las líneas comenzaron a cruzarse. Según testimonios posteriores, empezó a aprovecharse de adolescentes vulnerables, utilizando regalos, dinero y manipulación psicológica. Y mientras más poder acumulaba, más intocable parecía sentirse. Con el tiempo, las acusaciones comenzaron a hablar de algo mucho más grande: explotación sexual de menores, grabaciones ilegales y una estructura organizada operando detrás de puertas cerradas. Durante años, nadie parecía detenerlo. Cabrón, yo no sé por qué menores, o sea, ¿cuál es el afán de menores, cabrón? ¿Por qué querer hacer eso a una persona indefensa? O sea, un niño, cabrón, un niñito. ¿Por qué? ¿Cuál es la puta necesidad de menores? ¿Cuál es la hijo de puta necesidad que tenga un maldito menor? O sea, violar a una persona adulta, a ver, no digo que violar a una persona adulta esté bien. O sea, está mal, todo ese tipo está mal. Pero, cabrón, a menores es llevarlo a un punto muy cabrón de asquerosidad, cabrón. Mientras todo esto ocurría en Cancún, una periodista mexicana comenzaba a escuchar historias inquietantes. Su nombre era Lidia Cacho. Lidia se especializaba en investigar violencia contra mujeres, infantil y explotación sexual. Mientras realizaba ese trabajo, ciertos testimonios comenzaron a repetirse. Hombres poderosos, fiestas privadas, menores explotadas, silencio y miedo. Al principio parecían historias aisladas, pero mientras más investigaba, más nombres comenzaban a aparecer. Y uno de ellos se repetía constantemente: Joan Sukar Khoury. Las víctimas describían patrones similares: lujo, manipulación, amenazas y conexiones con empresarios importantes. Fue entonces cuando Lidia entendió algo perturbador. Probablemente no estaba investigando un solo depredador, sino toda una red. Lidia comenzó a recopilar testimonios, revisar denuncias y seguir pistas sobre posibles protectores políticos y empresarios. Todo terminaría en convertirse en un libro que sacudiría a México entero: Los demonios del Edén. Oh, shit.
En 2005, Lidia Cacho publicaba Los demonios del Edén. El libro exponía una presunta red de explotación infantil operando en Cancún y señalaba nombres de empresarios poderosos vinculados al caso. México explotó. La indignación pública fue inmediata, pero lo más perturbador era que el libro no describía únicamente un empresario enfermo, describía un posible sistema de protección construido alrededor de dinero, política y silencio. Uno de los empresarios mencionados era Kamel Nasif, un empresario textil con fuertes conexiones políticas, y lo que ocurrió después hizo que el caso se volviera todavía más oscuro. Pendejo. Poco después, Cabrón, feo todavía ese man. O sea, mira, ya todavía, ok, yo no soy un 10 de 10, te lo puedo decir, no soy un 10 de 10, pero cabrón, se me mira feo, esas cejas, horrible, cabrón, que de huevo, o sea. de la publicación del libro, Lidia Cacho fue arrestada. No los acusados, la periodista. Oficialmente, el motivo fue una demanda por difamación, pero para millones de personas parecía que el sistema estaba reaccionando contra quien había expuesto la red y no contra los acusados de tales crímenes. Después de su arresto, Lidia fue trasladada por carretera desde Cancún hasta Puebla durante largas horas. Más tarde, denunciaría intimidación, amenazas y miedo de incluso ser desaparecida. Pero el momento que hizo explotar todo nacionalmente ocurrió después. Se filtraron llamadas telefónicas entre Kamel Nasif y el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín. En las grabaciones parecían hablar del arresto de Lidia con total tranquilidad, incluso celebrando. Kamel. ¿Qué pasó, mi gober, precioso? Mi héroe chingado. No, a ti, tú eres el héroe de esta película, papá. Pues ya ayer le acabé de dar un pinco con esta vieja cabrón. Yo te hablé para darte las gracias de lo que hiciste, que yo sé que te metí en un problema, pero... No, hombre. Y yo para darte un abrazo, te tengo aquí una botella bellísima de un coñac, que no sé a dónde te lo mando. Pues a Casa Puebla. Bueno. México entero quedó en shock, porque para muchos, personas poderosas estaban protegiéndose entre sí. Después de la publicación de Los demonios del Edén, el arresto de Lidia Cacho y la filtración de llamadas entre Kamel Nasif y Mario Marín, el caso explotó completamente. México entero estaba hablando del tema. Lo que antes parecían rumores aislados, ahora se había convertido en un escándalo nacional que involucraba empresarios, política y una posible red de protección alrededor de Jean Sukar Kuri. La presión mediática comenzó a crecer rápidamente y mientras el país entero exigía respuestas, Sukar Kuri desapareció. Había huido de México. Durante un tiempo, existió incertidumbre total sobre su paradero. Nadie sabía exactamente dónde estaba y mientras pasaban los días, las sospechas comenzaron a crecer. Para muchas personas, el hecho de que hubiera logrado escapar parecía confirmar algo inquietante. Sukar Kuri probablemente tenía ayuda, pero finalmente autoridades estadounidenses lograron localizarlo en Chandler, Arizona, cerca de Phoenix, y ahí fue arrestado. La noticia recorrió México. Muy arrecho ese ir de Estados Unidos, cabrón. O sea, si vas a hacer esa estupidez, ya te escapaste del país. Lo menos que debes hacer es irse a putamente Estados Unidos. Sabes que Estados Unidos es muy difícil comprar a un policía, a un juez. No digo que no se pueda, se puede, pero es muy difícil, no como aquí en Latinoamérica, que es más fácil. Pero, cabrón, no te vas a Estados Unidos. O sea, hiciste algo tan bien en el sentido de ocultar tus pechorías, tus mierdas. Y eres tan imbécil para irte a Estados Unidos. Increíble. Entero. Por primera vez, parecía que el hombre señalado durante toda la investigación realmente enfrentaría consecuencias legales. Después comenzó el proceso de extradición a México. Sin embargo, incluso con su captura, las dudas seguían creciendo, porque mientras más se hablaba del caso, más personas comenzaban a preguntarse lo mismo. ¿Cómo pudo operar durante tantos años sin que nadie lo detuviera? Cuando finalmente fue enviado de regreso a México, comenzó el proceso judicial. Las autoridades lo acusaron de explotación sexual infantil, corrupción de menores y pornografía infantil, pero el juicio avanzaba lentamente, y mientras pasaban los años, muchas personas comenzaron a perder confianza en el sistema. Algunos creían que las autoridades realmente buscaban justicia, otros pensaban que únicamente estaban sacrificando a una figura principal, mientras posibles personas poderosas permanecían intocables. La polémica alrededor del caso nunca desapareció, porque incluso después de la captura de Sukar Kuri, seguían existiendo preguntas sin responder. ¿Quiénes más estaban involucrados? ¿Quiénes lo protegían? ¿Y cuánto sabía realmente la gente poderosa a su alrededor? Finalmente, en 2011, Jean Sukar Kuri fue condenado a 112 años de prisión por delitos relacionados con corrupción de menores, explotación sexual infantil y infantil. La sentencia fue histórica, pero para muchas personas el caso nunca se sintió completamente cerrado. La captura y condena de Sukar Kuri parecían cerrar el caso. Después de años de rumores, investigaciones y testimonios, finalmente el hombre acusado de dirigir una red de explotación había caído, pero para muchas personas las preguntas más oscuras apenas comenzaban. ¿Cómo pudo operar durante tantos años sin ser detenido? ¿Cómo logró construir conexiones con empresarios y figuras políticas? Y más importante todavía, ¿cuántas personas realmente sabían lo que estaba ocurriendo? Mientras Lidia Cacho continuaba denunciando amenazas e intimidación incluso después de la publicación de su libro, millones de mexicanos comenzaron a creer que el caso revelaba algo mucho más grande que solo un depredador. Revelaba una red de poder, corrupción y silencio. Las llamadas filtradas entre Kamel Nasif y Mario Marín solo hicieron que esas sospechas crecieran todavía más, porque para gran parte de la opinión pública, aquellas grabaciones parecían demostrar que empresarios y políticos podían colaborar entre sí para protegerse. Y aunque Sukar Kuri terminó condenado a 112 años de prisión, muchas personas nunca sintieron que la verdad saliera a la luz, porque quizás la parte más perturbadora de toda esta historia es pensar que Sukar Kuri nunca fue el sistema, solo una pieza dentro de él. ¡Qué mierda, bro!
A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Es el Jeffrey Epstein de México? ¿O nos cogemos tremendo clickbait? A ver, yo te diría que parecido. No es 100% Jeffrey Epstein, porque Jeffrey Epstein son más huevadas. Pero se le parece. A ver, chicos, si te gustó el video, pues deja tu like, suscríbete a la campanita. Y si Dios quiere, algún día vamos a llegar al 1.000.000 de suscriptores, cabrones. Algún día. Yo confío, manito, carajo. Y si llegamos, pues la verdad que no sé qué hacer, chicos. Hacemos una party. Y hagamos una party en mi casa. Así le invitamos ahí, bien chimba. Así como Jeffrey Epstein. Nah, mentira. No, pero suscríbete para. No sé, hacemos algo bien chimba. Así llegamos al 1.000.000. Me falta full, pero sí se puede. Así que suscríbete, deja tu like, activa la campanita. Y recuerda, lo más importante: continúa imparable y siéntete invencible. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!